Bueno, y solo me hace falta realizar esta última pregunta de mi examen y ya está. Trigonometría. Uy, cuántas veces me ha tocado estudiar esto y te juro que he sufrido. Se me hace falta calcular el seno de 30. Seno de 30. No, el seno de 30. No recuerdo cuál es el seno de 30, Dios mío santo. No recuerdo. Ay, no puede ser. Yo sí me acordaba, pero justo esta no recuerdo. ¿Cuánto es el seno de 30? No puede ser. No, ya me falta poco tiempo. Necesito terminar esto antes. Seno de 30, solo me hace falta terminar esta pregunta. Vamos. ¿Cuál Bueno, es el jóvenes, seno de les 30? comento, se termina el examen, vayan subiendo sus evidencias. Hay esta parte de la matemática que se llama trigonometría. ¿Cuántas veces nos hemos topado con una pregunta así en un examen? Y qué frustración no poder resolverla. Por lo menos yo, como estudiante, la he pasado un montón de veces en la secundaria. Pero bueno, pues espero que este dato que lo vengo a traer les vaya a servir para este tema. Bueno, teniendo en cuenta que hay muchas formas de recordar, muchos métodos de recordar el seno y coseno de ángulos como 30, 45, 60, que son ángulos notables. Bueno, pues por ejemplo el método de la mano, de anotarse los ángulos en los dedos y tratar de ver con la mano cuál es el seno de 30, el seno de 45, el coseno de 60, pero en lo personal a mí en el colegio, en la secundaria, era muy difícil de recordar. Por lo tanto, he encontrado una herramienta que, bueno, pues en lo personal para mí es muy útil, me ha servido en muchas ocasiones, en muchas de mis pruebas, y la quiero compartir, ya que es una herramienta que la podemos considerar como arma en esta área de la matemática, que es la trigonometría, que no es la favorita de muchos. Bueno, como estamos hablando de ángulos y el concepto, las funciones seno y coseno, si yo quisiera calcular seno 30, 45 de esos ángulos notables, puedo hacerlo con esta herramienta. Vamos a colocar aquí, puedo recordarla, no es tan difícil de recordar. Vamos a colocar aquí el seno. Y acá vamos a colocar el coseno. Aquí sin nada. Y en la fila del seno voy a enumerar los números del 0 al 4. Voy a poner 0, 1, 2, 3 y 4. En el coseno voy a hacer lo mismo, pero lo voy a hacer al revés. Quiere decir que voy a empezar desde el 4, voy al 3, ahí va el 2, aquí va el 1 y aquí va el 0. Vamos a dibujar una pequeña raíz cuadrada, vamos a ponerla aquí. Y bueno, pues una vez teniendo nuestra raíz cuadrada, vamos a todo esto, lo que hemos escrito, lo vamos a dividir para 2. Ya lo voy a explicar por qué. Aquí, en las columnas donde veo 0 y 4, en las columnas verticales, lo que estoy viendo, en esta columna vamos a anotar los ángulos que corresponden a esta columna. Por ejemplo, la primera columna, los ángulos que van a corresponder, bueno, pues van a ser el 0, el 360 grados y 180 grados. Pero a 180 le voy a agregar un negativo, que esto significa que todo lo que ya lo voy a explicar por qué, pero significa que el resultado va a ser negativo. Y bueno, a la siguiente columna le voy a poner el ángulo de 30 grados. A la siguiente le voy a poner 45 grados. A la siguiente 60 grados. Y a la última le voy a poner 90 grados. Y bueno, pues arriba falta un ángulo notable más, el 270 grados. Pero al 270 lo voy a poner también con un negativo. Ya. Si nosotros recordamos todo esto, esto es una herramienta que nos va a servir bastante. Por ejemplo, si yo quisiera calcular el seno de un ángulo, qué sé yo, el seno de 30 grados. Por ejemplo, yo quisiera calcular el seno de 30 grados. Digo, ¿cómo lo utilizo? Me va a decir, bueno, pues yo voy a recurrir una cosita, lo voy a poner en otro color. Si yo quiero calcular el seno de 30 grados, quiero saber cuál es ese valor. Bueno, pues me voy a la fila del seno. El seno del 30 grados, o sea, los 30 grados están en la segunda columna. Por lo tanto, corresponde a este numerito, o sea, el 1. Por lo tanto, yo tendría que cosa. Este 1, pero la raíz, le aplico la raíz. Por lo tanto, esta raíz sería raíz de 1. Y como está dividido para 2, bueno, pues vamos a tener que es raíz de 1 sobre 2. Raíz de 1 se conoce que es 1. Y sobre 2, bueno, pues 1 sobre 2 es un medio, por lo tanto ya puedo calcular el seno de 30 grados. ¿Qué significan los negativos en los ángulos de 180 grados y 270? Significa que lo que vaya a calcular, por ejemplo, si yo calcular el seno de 180 grados, me va a salir un valor y a ese valor le voy a agregar negativo.
pero en este caso si me doy cuenta, el seno de 180 grados, 180 grados está en la primera columna, por lo tanto me va a dar 0, y bueno, pues 0 no tiene valor negativo, o sea, el signo al lado del 0, el signo negativo al lado del 0 no tiene sentido, porque el 0 es un elemento neutro. Por lo tanto me va a dar raíz de 0 sobre 2, y bueno, pues eso me va a dar seno de 180, 0. Pero si quisiera calcular el coseno de 180 grados, miren, pues hago lo mismo. Me fijo en la fila del coseno, por ejemplo, y veo que la fila del coseno, el 280 grados, está ubicada en esta posición, o sea, 4 raíz de 4 es 2. 2 sobre 2, 1. 1, pero como es 180 grados, tiene que ser negativo. Por lo tanto, el resultado sería menos 1. Y así, con esto en esta herramienta puedo utilizarla para calcular cualquiera de estos ángulos notales que tengo aquí. Si yo quisiera calcular el seno de 270 grados, lo mismo. Me doy cuenta dónde están los 270 grados. 270 grados está acá en la última columna. Y en la fila del seno, pues bueno, pues sería en esta posición, este es el numerito. 4, como la raíz aplica para todo, es raíz de 4 sobre 2. Por lo tanto, esto es igual a raíz de 4 sobre 2. Ah, pero el 270 tiene el negativo, entonces sería aquí el negativo, que sería menos raíz de 4 sobre 2. Por lo tanto, esto me quedaría, bueno, pues raíz de 4 es 2, y esto me quedaría menos 2 sobre 2, y esto es igual a menos 1 por matemática. Y bueno, pues con esta herramienta nos podemos calcular ángulos notables, ¿ya? Y nos va a servir bastante si es que no podemos recordar. Recordando esta herramienta podemos calcular en el caso de alguna emergencia. En alguna prueba uno lo puede recordar, lo puede anotar en su prueba incluso. Y bueno, pues si yo, ¿cómo le hago para calcular la tangente de un ángulo? Conociendo el seno y coseno. Bueno, pues yo tengo que recordar esto de trigonometría, que me dice que la tangente de un ángulo es igual al seno del ángulo sobre el coseno de ese mismo ángulo. Por lo tanto, yo puedo calcular el seno del ángulo, el coseno del ángulo, dividirlos. Y si se dan cuenta, si utilizan la herramienta anterior, es como que usan la fila del seno y el coseno y la van a dividir. Solamente que en este caso no van a tomar en cuenta la división para 2. ¿Por qué? Porque, bueno, pues por matemática aquí el 2 sobre 2, o sea, aquí va a dar un resultado sobre 2, acá también sobre 2 y se va a cancelar. Antes de seguir con la siguiente herramienta, yo tengo que recordar que las funciones de seno del ángulo, las funciones coseno, son funciones trigonométricas, y la función tangente, cada una de ellas tiene su inversa. La inversa del seno es cosecante de un ángulo. La inversa del coseno es secante. Y la inversa de la tangente es cotangente. Recordar esto que es por trigonometría, bueno, pues cada función tiene su inversa. Y bueno, pues para la siguiente herramienta va a ser necesario conocer, o bueno, dibujar un plano con dos ejes, el eje vertical y eje horizontal, X y Y. Bueno, pues, ¿qué nos va a decir? Si nos damos cuenta, aquí tenemos 4 cuadrantes y vamos a empezar en orden. El primer cuadrante, que sería el de acá, vamos a ponerle todos. Vamos a ponerle todos. ¿Qué va a significar todos? Significa que todas las funciones trigonométricas aquí son positivas. Seno, coseno, tangente y sus inversas, cotangente, secante, cosecante, todos aquí son positivos. Todos los resultados de los ángulos que se encuentran en este cuadrante son positivos. En el siguiente cuadrante, bueno, porque es el segundo, únicamente el seno de un ángulo va a ser positivo, o sea, el seno ya sea de los ángulos de este cuadrante. Recordemos que aquí, bueno, pues aquí esto gira así, hasta los 360, una vuelta. Por lo tanto, los ángulos de este cuadrante, que se encuentran en el segundo cuadrante, solamente el seno de dichos ángulos van a ser positivos. En el siguiente cuadrante, solamente los tangentes, o sea, la función tangente y su inversa, acá también el seno y su inversa, pero la tangente y su inversa van a ser positivos. Y en el siguiente cuadrante, el coseno y su inversa van a ser positivos. Entonces, en el primer cuadrante, todas las funciones son positivas. En el segundo cuadrante, solamente el seno, su inversa, son positivas. En el tercero, la tangente y su inversa. Y en el cuarto, coseno y su inversa son positivos.
Y aquí viene la famosísima frase, bueno, no sé si alguno ha escuchado, que todos sin ta, bueno, pues aquí tan, pero si les quitamos la n, bueno, sí tacos, o sea, todos sin tacos, o sea, nos destacamos todos. Bueno, pues entonces, esto es algo que nos puede servir mucho. Recordamos que esto es, cada aquí hay cierto, aquí está a los 360 grados, o sea, toda la vuelta. Por lo tanto, también ahora esto nos va a servir para calcular ángulos que no son notables. Y bueno, pues en el primer cuadrante vamos a ponerle un ángulo inicial o ángulo sub cero, ¿ya? ¿Ya? Porque normalmente los ángulos que se suelen presentar aquí son 30, 45, 90 es el máximo. Y bueno, pues ahora en el siguiente cuadrante vamos a poner que el ángulo que queremos calcular va a ser igual a 180 grados menos el ángulo inicial. ¿Qué significa esto? O sea, que si yo tengo un ángulo que no es notable, le puedo aplicar esta formulita, que sería igual a 180 grados, igual menos un ángulo inicial. Y cuando yo trate de buscar, aquí lo que normalmente voy a buscar es el ángulo sub cero, o sea, este teta sub cero, porque ese va a ser un ángulo notable y yo puedo calcular un ángulo notable con la herramienta anterior. Este es por el segundo cuadrante. En el tercer cuadrante, la fórmula va a ser la siguiente. A 180 grados le voy a sumar este ángulo, un ángulo inicial, o teta sub cero, ¿ya? Y en el último sería teta es igual a 360 grados menos teta sub cero. Normalmente, esto teta sub cero es la clave en todas estas fórmulas, todas estas expresiones, que bueno, pues nos va a servir para calcular los ángulos notables. Bueno, con un ejemplo, ¿qué pasaría si yo quisiera calcular el coseno de 120? 120 grados. ¿Listo? Si yo tengo el coseno de 120, yo digo, bueno, pues yo sé que 120 no es un ángulo notable, pero yo sé que se encuentra en el segundo cuadrante, ¿verdad? Por lo tanto, yo puedo aplicar esta fórmula de teta 180 menos teta sub 0 a una página. Si yo sé que el teta es igual a 180 grados menos teta sub 0, por lo tanto, si yo sé que teta, ¿cuánto valdría? 120. Si yo quiero calcular 120 grados, es igual a 180 grados menos teta sub 0. Despejo teta sub 0, que bueno, pues teta sub 0 es igual a 180, un despeje muy sencillo, menos 120 grados. Por lo tanto, teta sub 0 es igual a 60 grados. Y vaya, este 60 grados, esta respuesta, es el ángulo que es como equivalente, o bueno, pues sacar el coseno de 60 es lo mismo que sacar el coseno de 120. Este ángulo sí es notable y lo puedo calcular con la herramienta anterior. Por lo tanto, regresamos acá. Entonces yo puedo decir que el sacar el coseno de 120 es igual a sacar el coseno a 60 grados. ¿Listo? Y bueno, pues como yo sé que esta respuesta va a ser negativa, porque bueno, pues eso, las únicas que son positivas aquí es el seno, pero en este caso no, la función coseno no es positiva aquí, estamos en el segundo cuadrante. Porque 120 yo sé que es entendido que es como por ahí más o menos. Digamos que este es aquí 120 grados. Y bueno, pues pero bueno, calcular coseno de 60, eso sí lo puedo hacer. Y si uso la herramienta anterior, como yo sé que es negativo, le voy a agregar de 1 el negativo. Por lo tanto, me va a dar que es raíz de 1 sobre 2, usando la herramienta anterior. Raíz de 1 es 1, y aquí me queda menos 1 sobre 2. O sea, menos 1 medio me da la respuesta. Entonces pude calcular un ángulo que no es notable con esta herramienta, dependiendo de en qué cuadrante se encuentre. Ya sea se encuentra en el segundo, tercero o en el cuarto. Tengo que aplicar estas expresiones. Entonces, bueno, pues lo que voy a despejar como lo hice anteriormente, despejé teta sub 0, y teta sub 0 suele ser un ángulo notable, y eso sí lo puedo calcular con la herramienta anterior, recordando la herramienta anterior más que nada, que es como un tipo, estas son armas para la trigonometría.
Otro ejemplo es qué pasa si yo quisiera calcular el seno de 330 grados. Si yo quiero calcular el seno de 330 grados, yo sé que este ángulo se encuentra en el tercer cuadrante, porque bueno, pues un ángulo de 300 cerquísima que está entre 270 y 360. Por lo tanto, la expresión a aplicar según el cuadrante era teta es igual a 360 grados menos teta sub 0. Yo sé que en este caso este ángulo va a ser teta. Bueno, pues 330 grados, 360 grados menos teta sub 0. Despejo teta sub 0, me queda que teta sub 0 es igual a 360 menos 330. Y esto es igual a 30 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que calcular el seno de 330 es igual a calcular el seno de 30 grados. Y eso yo lo puedo calcular porque 30 es un ángulo notable. Y yo sé que esto va a ser igual a menos un medio. También, coincidencia que suele, porque aquí me sale menos raíz de 1 sobre 2. Y esto sería menos un medio, o sea, menos 1 sobre 2. Por lo tanto, yo ya puedo calcular el seno y coseno. También lo mismo para tangente, cotangente, sus inversas, usando esta herramienta. Bueno, ¿y qué pasa cuando tengo ángulos negativos? Es decir, ¿qué pasaría si yo tengo el seno de un ángulo negativo? Aquí es igual esto. Bueno, pues, cuando yo se me presenta esta situación de que es un ángulo negativo, yo en todas las funciones, seno, tangente y sus inversas, este negativo puede salir de la función y esto sería igual al seno de teta. O sea, este negativo puede salir del argumento del seno y bueno, pues quedaría fuera y puedo calcular el seno de este ángulo positivo, pues después le multiplico por el menos. Ahora, hay una excepción que es en la función coseno y también la aplico en su inversa. ¿Qué pasaría cuando yo tengo una función coseno? Bueno, pues de un ángulo negativo, pues en este caso, el negativo se va a ir. O sea, esto es igual a calcular el coseno de un ángulo. El negativo se va. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque la función coseno es una función par. Entonces, si se dan cuenta, si esto fuera, en vez de coseno de teta, fuera coseno de x, que bueno, pues eso es en un plano, lo podemos bosquejar en un plano cartesiano, se van a dar cuenta que es una función par. Y esto es una de las principales características que indica que esta función es par. Que el coseno de menos x igual al coseno de x. ¿Se acuerdan? La definición de función par era que la función de f de x es igual a la función evaluada en menos x. Esto significa que la función es par. Y bueno, para finalizar, ¿qué pasaría si yo tengo un ángulo que es mayor a 360 grados? Y bueno, pues la mayoría de estudiantes se asustan porque esto suele ser un poquito feo en una prueba. Bueno, pues no es tan complicado calcular esto. Por ejemplo, si yo quisiera calcular el seno de este ángulo, que sería 390 grados, que es un ángulo que es muy alto, supera los 360. Por lo tanto, ¿yo qué voy a hacer? Voy a hacer el siguiente procedimiento. A este ángulo lo voy a coger y lo voy a dividir para 360. ¿Ya? Es una división normal. Y bueno, pues lo divido normal. Aquí de aritmética, de 160, lo voy a hacer de pasito a pasito y esto me queda, el residuo me va a quedar aquí 30 y ojo, voy a utilizar el residuo para calcular este ángulo que es mayor a 160. Quiere decir que si yo tengo este residuo que es 30, bueno, pues calcular el seno de 390 grados va a ser igual a calcular el seno de 30 grados. Por lo tanto, y bueno, pues esto ya con el tiempo uno se lo va memorizando y esto es igual a un medio. Y bueno, pues no es tan difícil, así lo puede hacer con cualquier ángulo que supera los 360 grados. Bueno, espero que estas 4 armas que te acabo de dar para esta rama de la matemática que es la trigonometría, te hayan servido. Y bueno, pues cualquier cosa déjalo en la caja de comentarios. Y bueno, pues te pido que me regales un like y que te suscribas. Y bueno, pues un adiós.
asustar a los estudiantes, pero en lo personal no hay que asustarse. Digamos que yo quiera calcular el seno de 390 grados, que yo sé... Bendito celular.